El objetivo de este grupo sonorense era alcanzar la presidencia del país y que entre cada uno de sus integrantes se fueran repartiendo el poder, aunque esto no fue así por situaciones que explicaremos a continuación. Ahora empecemos a contar la historia sobre este grupo y cómo fue su gobierno uno por uno. Iniciemos con Victoriano Huerta. Tras la muerte de Reyes, Victoriano Huerta ofreció sus servicios a Madero, quien lo volvió a poner al mando del ejército, pero a los pocos días Huerta se unió a los sublevados, pero fue descubierto por el hermano de Madero, quien lo arrestó y lo acusó frente al presidente. Madero no creyó las versiones y lo puso en libertad, solo para enterarse 2 días después de que Huerta lo había traicionado. En la escena trágica, aliado con Aureliano Blanquet, jefe del 29º Batallón, y se autonombraba jefe del Ejecutivo, obligándolo a renunciar. Huerta y Félix Díaz, aliados con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, habían suscrito el Pacto de la Embajada, también conocido como Pacto de la Ciudadela. Al principio Félix Díaz se sorprendió por la noticia, pues el plan inicial era que Díaz ocuparía la presidencia al triunfo de la rebelión. Sin embargo, Huerta logró convencerlo de que lo dejase gobernar de manera interna para pacificar los maderistas. El 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José Pino Suárez fueron hartamente ejecutados. Tras una efímera presidencia provisional de 45 minutos por parte de Pedro Lascurain, Huerta asumió el poder en medio del caos. Su gobierno se caracterizó por el despilfarro, la anarquía y la subordinación a los intereses de los terratenientes, llegando incluso a disolver el Congreso. El general Victoriano Huerta, presionado por el Plan de Guadalupe que encabezó don Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista, tomó la decisión de renunciar a la presidencia de la República el 8 de julio de 1914. Seguidamente tenemos a Venustiano Carranza. A causa de esto, Venustiano Carranza sube a la presidencia un 1 de diciembre de 1917. Durante su gobierno hizo las siguientes obras. Incrementó el poder judicial. Hizo un acuerdo con la Casa del Obrero Mundial. Estableció un control sobre el manejo de los recursos naturales. Después sigue Adolfo de la Huerta. A finales del gobierno de Carranza, este debía subir a la presidencia a Álvaro Obregón, ya que ambos, al pertenecer al grupo de los sonorenses, se debía repartir la presidencia entre los miembros de este mismo. Pero esto no fue así, ya que Carranza apoyó a Ignacio Bonillas como candidato a la presidencia de México. A causa de esto, el 23 de abril de 1920, los sonorenses, encabezados por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, dieron a conocer el Plan de Agua Prieta, que fue la señal para llevar el levantamiento general contra el gobierno de Carranza, ya que a través de este documento se desconocía a Carranza como presidente y a varios gobernadores. Es por esto que las adhesiones al movimiento Agua Prieta empezaron a acudir por todo el país, y el grupo militar más importante con el que pudo haber contado Carranza, el de Pablo González, se sublevó contra él a fines de abril de 1920, por lo que en pocos días prácticamente todo el territorio del país estaba a manos de los rebeldes. El triunfo de la rebelión de Agua Prieta significó el ascenso a la dirección del Estado del sector más lúcido de la burguesía sonorense, representando a su vez las fuerzas más inteligentes del país, Huerta, Obregón y Calles, y se encargarían de promover una serie de reformas para consolidar el poder, someter a las masas y legitimar ante ellas su dominio. Entonces, con el triunfo de la rebelión, Adolfo de la Huerta subía como presidente interino y por consiguiente le tocaría la presidencia a Álvaro Obregón, ya que de la Huerta subiría de nuevo una vez terminada la presidencia de este último personaje, por lo que convoca a elecciones. Adolfo de la Huerta designó como jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes a José Vasconcelos. En este cargo impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Continuó en el cargo bajo la presidencia de Álvaro Obregón de 1920 a 1924, quien lo designó titular de la Secretaría de Educación Pública al crearse esta dependencia. Desde este puesto impuso la educación popular, trajo a México educadores y artistas destacados, creó numerosas bibliotecas populares y los departamentos de Bellas Artes,
escolar y de bibliotecas y archivos. Reorganizó la Biblioteca Nacional, dirigió un programa de publicación masiva de autores clásicos. Fundó la revista El Maestro, promovió la escuela y las misiones rurales y propició la celebración de la primera exposición del libro. Durante su gestión se encargaron murales para decorar distintos edificios públicos a los pintores José Clemente Orozco y Diego Rivera. Aunque algunos han afirmado que dichos murales tuvieron que vencer la tenaz resistencia del ministro Vasconcelos, a cuyo entender Orozco hacía horribles caricaturas. Después de la firma de los tratados de Bucareli, José Vasconcelos condenó el asesinato del senador Fiel Jurado y renunció a su puesto en la SEP. Obregón siempre me ha caído bien, exceptuando por la parte de las negociaciones con Estados Unidos. Pero veamos cómo subió a la presidencia. El ascenso de Álvaro Obregón, quien inicia su carrera política cuando se iniciaron las inconformidades con el gobierno porfirista, y es conocido por facultades de estratega. Además, fue alcalde, combatió las fuerzas de Emilio Zapata y Francisco Villa, quienes no aceptaban el triunfo carrancista. Se unió al Plan de Agua Prieta en 1920 y desconoció el gobierno central, por lo que con el triunfo del movimiento asumió el poder después de la presidencia interina de Adolfo de la Huerta en 1920, y se centró más en, como él decía, que lo más importante es la paz social y la estabilidad política. De igual forma, impulsó la reforma agraria, expropiando latifundios y tierras no cultivadas que repartió entre los campesinos. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de Trabajadores. Fundó el Banco Único, restableció la Secretaría de Educación y construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Reparó y construyó miles de kilómetros de líneas férreas y telegráficas. Redujo los efectivos del ejército, renegoció la deuda exterior y, no sin esfuerzos, consiguió el reconocimiento internacional, salvo el de Gran Bretaña. Por otra parte, durante su gobierno se llevó a cabo lo que se conoce como el Convenio Huerta-Lamont, en donde México se comprometía a pagar la deuda a Estados Unidos con el petróleo, usando los ingresos producidos por los impuestos de estos, pero no tenía sentido, por lo que el 31 de agosto de 1923 se proclamaron los Tratados de Bucareli, en donde se reafirmaban las negociaciones nuevamente con Estados Unidos. Además, si México quería reclamar territorios, solo sería aceptado si estos se iniciaron a partir de 1868, y así las reclamaciones originadas por la Revolución se resolverían aparte. Por todo esto y por el hecho de que el artículo 27 dictaba que todas las concesiones adquiridas por Estados Unidos antes de 1917 permitiría a que éste expropiase el petróleo de manera libre, lo que causó que Estados Unidos reconozca el gobierno de Obregón. Por último, tenemos al temido por los cristeros, Plutarco Elías Calles. Entonces, una vez llegado a su fin la presidencia de Obregón, de la Huerta tendría que subir de nuevo, como se había pactado en la rebelión de Agua Prieta, pero por el contrario, Obregón sube a Plutarco Elías Calles a la presidencia a partir de 1924. Durante el gobierno de Calles se impulsó en transporte y carreteras, leyes y campañas con la salud, y su gobierno se caracterizó por la fuerte presencia de la figura de Obregón y por un creciente proceso de la centralización política, indispensable para garantizar la gobernabilidad, dadas las características de debilidad institucional que impermeaban el país. Plutarco tenía muchos problemas con la religión, ya que desde que era chico se le había prohibido entrar al catecismo por lo siguiente. María Campuzano, la mamá de Calles, se enamoró de un comerciante árabe, quien más adelante la dejó porque quedó embarazada de Plutarco. Para ese tiempo era muy mal visto que una mujer esté embarazada y su amante la haya dejado, por lo que le pidió a Plutarco Calles, esposo de su hermana, que cría a su hijo como si fuese suyo, por lo que adquirió el nombre de Plutarco Calles Campuzano. Más adelante, Calles quería entrar al catecismo, pero se le fue negado todo esto, ya que decían que su madre era una desgraciada, maldita, entre otras cosas. Esto ocasionó un gran enojo por parte de Plutarco, por lo que nunca más usó el apellido de su madre. Adquirió el nombre de Elías porque el comité le mandó a buscar a su padre. Guardaría rencores con la iglesia hasta llegar a la presidencia. Es por esto que una vez como presidente, Calles impone la ley con su mismo apellido, en donde le quitaba muchos derechos a la iglesia, cerrando templos y expulsando padres extranjeros del país, otorgando a un sacerdote por cada 6,000 habitantes, y en general, haciéndole la vida imposible a los miembros que pertenecían a estos organismos. Todo esto desató la Guerra Cristera, la cual fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos
presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de la legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, como en procedimientos civiles. El Vaticano no podía solucionar esta situación, ya que ellos mismos tenían problemas. Además, en Guanajuato, durante el festejo de Cristo Rey, al Papa se le negó la visita a aquel lugar, ya que poco después Calles manda a detonar todo y mucha gente muere, lo que causó que los cristeros se comprometan a pacificarse, entregando armas y confiando en el gobierno, ya que éste les dice pueden festejar siempre y cuando sean discretos. Entonces, un año antes de las elecciones de 1928, Obregón se postula como candidato a la presidencia de México, por lo que pactó con los cristeros, prometía dejarlos en paz. Desgraciadamente, justo después de su triunfo en las elecciones de 1928, fue asesinado por el joven José de León Toral en el restaurante La Bombilla, y poco que se sabe de este muchacho es lo siguiente. A Obregón le gustaba ir a las corridas, por lo que nunca se perdía ninguna de estas e iba a Plaza de Toros. Hasta que un día un automóvil con 2 pasajeros intentó dispararle a Obregón. Esto ocasionó que chocase, pero a pesar de esto el presidente tenía que ir a ver la corrida, por lo que dijo a Calles que solucione la situación. Al investigar, encontró que el auto era del hermano del padre Miguel Agustín, Pro, por lo que se agarran a los 3 hermanos y se los llevan a fusilar. Todo iba en orden, fusilaron a los 2 primeros hermanos, pero el más chico se salvó debido a que surgió un amparo, el cual le permitía seguir con vida. Este joven no era nada más que José de León Toral, por lo que la hermana Concepción lo prepara para matar a Obregón, para más adelante, aunque en realidad Calles era el que debía morir. Es por esto que después del triunfo de Obregón como presidente se festejó en el restaurante La Bombilla, y el joven Toral se infiltró en aquel festejo como un periodista, por lo que se acerca a Álvaro Obregón y le dispara, algo que fue muy extraño, ya que en su cuerpo se registraron 6 balas de calibres diferentes. Cabe destacar que todos estaban festejando ahí, a excepción del señor Calles, por lo que éste, en lugar de mandar a Obregón a la Cruz Roja, decide enviarlo a su casa, reclamándole lo que pasaba por traicionero, refiriéndose a lo pactado con anterioridad. Por consiguiente, Calles le echa la culpa a los cristeros, con el argumento de que estos estaban en contra de él por el hecho de que continuaría con la misma política. Otro de los grandes hechos de Plutarco Elías Calles es la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, en la actualidad conocido como Partido Revolucionario Institucional, PRI, junto con lo que la historia se conoce como el Maximato o el Pelelismo, que fue dirigido por Calles. También se conoce como el jefe máximo de la revolución, donde estaban involucrados los presidentes Emilio Portes, de 1928 a 1930, Pascual Ortiz, de 1930 a 1932, y Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934, que estaban completamente en el control de Calles. ¿Qué opinas de los sonorenses? ¿Crees que han cumplido con lo pactado en un principio? Y esperemos tu opinión, reflexionando juntos sobre la gran historia de nuestro país y recordando que siempre nosotros somos quien la escribimos, quien la editamos y quienes la podemos cambiar.